recorrido que hice yo en el pasado, un documento de PDF con la perspectiva de cómo está pensado el abordaje de las representaciones sociales a lo largo de la obra de Durkheim, o por lo menos para ser menos ambicioso, de de la bibliografía que abordamos en la cátedra. Entonces, no sé Sofía, si hoy a las 19 horas vamos a tener con Juan. lo que les dijo Juan, no sé qué les dijo. Yo, a mí ustedes la semana pasada me plantearon que preferían que el 27 no se dé, que el 21 no se dé clase, que dejemos la clase de representaciones para el 27, por una cuestión de que estaban ocupadas con otras materias, además. Me parece Entonces, bien. no quiero avanzar sobre eso, pero de todas formas, insisto, si ustedes avanzaron con las lecturas de la clase 1 o avanzaron con las lecturas de representaciones, yo no tengo inconveniente, después retomaremos, pero en avanzar sobre sus consultas y lo que les va surgiendo. Después retomamos más, digamos, más dinámico la semana que viene. Estamos bien. Hola, Mónica. De los presentes, ¿alguien tuvo oportunidad de avanzar sobre la lectura de algo, de lo anterior, de las reglas del método o sobre las representaciones? No, Sofía. No, yo sigo, está bien, Vilma. No es una cuestión inquisitiva, no quiero saber para ver cómo continuamos. Yo, bueno, ya venía leyendo porque me quería preparar lista para rendirla también. Por ahora, bueno, en cuanto a representaciones, no tengo muchas dudas. Bien. Más o menos me voy recuperando de las otras clases. Uh-huh. ¿Y duda respecto de algo? Por supuesto, milagros hablemos de Durkheim, porque el resto, a menos que sean recursantes, no avanzó tanto. Pero no, por ahora vengo bien, me parece. O sea, más o menos me costaba un poquito de eso, que habíamos hablado un poco en la consulta de función, que lo desarrollan las reglas del método, pero que Juan lo dio la semana pasada justo, así que bueno, un poco ahí pude ir articulando. bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Agustina. Sí, mira, justo relacionado a eso, la verdad que a mí no me está quedando claro esta cuestión de la función y la finalidad. Como dice Milagros, lo vimos en el teórico pasado, pero sinceramente no lo pude entender. Bien. Claro, porque, a ver, lo que nosotros hacemos hincapié es que para el origen de una institución para Durkheim, no puede ser su función social. Y esa función no está, al mismo tiempo, esa función no está en la constitución de esa institución. Es decir, una institución se crea, persisten las que tienen una función social. Pero eso digamos, esto va a cuenta de, por ejemplo, la perspectiva totalmente contraria a esto, que es la de Malinowski. Malinowski, el origen y la causa de ser, de la razón de ser de una institución, es su función. De hecho, una institución cumple una función que es básicamente la satisfacción de necesidades básicas y grabadas. Ese concepto teleológico que está o ese principio teleológico, para ser más exactos, que está en el concepto de función de Malinowski, no existe en Durkheim. Durkheim, la función se analiza de acuerdo a las condiciones, condiciones necesarias de existencia del organismo social. Pueden ir variando, pero no está en el origen de la institución.
No sé si queda claro. Sí, sí, quedó un poco más claro. Eh, es difícil porque nosotros generalmente hacemos una homologación en los dos términos, como de función y su finalidad. La función de algo es la finalidad de algo. Esto no necesariamente es así. Digamos, no está en el propósito, en su origen, digamos. De hecho, una institución también puede cumplir múltiples funciones, aun cuando tenga una finalidad más, aún en Malinowski, digamos, cuando la institución tiene una función bastante clara, una finalidad clara, no necesariamente es la única que cumple, ¿no? Las instituciones suelen tener equivalentes funcionales. Si bien las instituciones o las funciones tienen que ver con una necesidad del organismo social, esa institución puede tener equivalentes funcionales, digamos. No es la única. Cuando, por ejemplo, en la División de Trabajo Social, Durkheim desarrolla su idea de la división funcional del trabajo, la división funcional de una sociedad, como solución a una mayor densidad dinámica, una mayor densidad moral de las sociedades industrializadas. Esta solución que termina aportando la división de trabajo social no está en su origen. El problema es justamente aumento de la densidad de las comunicaciones en un grupo, no solo un aumento poblacional, sino de las comunicaciones y sobre todo de las fricciones en la lucha por nichos, que podría desembocar en varias equivalentes funcionales. Resulta en algunas sociedades en una especialización de la sociedad o de especialización del trabajo de diferentes grupos. Ahora bien, esto podría también resolverse por guerras civiles, por separación de grupos, o sea, escisión de diferentes grupos corporativos que antiguamente estaban dentro de una sociedad, digamos. Pero no está la visión teleológica de la función social en Durkheim. Por otra parte, toda función, todo hecho social se explica por lo social, digamos. Entonces ahí encontramos un inicio. Son las necesidades del organismo social las que definirían las funciones, pero que no necesariamente están en su origen. ¿Alguna pregunta también que quede de los teóricos? También permite. ¿Pudieron avanzar con la lectura de las reglas del método, con la guía? Y que tienen alguna duda respecto, ahí me contesta Agustina con la guía 1.
Bueno, la guía, en realidad, yo les explicaba la semana pasada, bueno, vos, Milagros, no estuviste. La guía, obviamente, no te entrega ni se va monitoreando. Mi pregunta es simplemente para saber cómo van con, cómo esto es insisto, una clase de consulta, para ver qué grado de avance tienen en la lectura o de comprensión de las consignas, si tienen alguna dificultad con eso. Si la han tenido, pero obviamente no vamos a preguntar, digamos, no se va a entregar la entrega, no se va a preguntar o exigir la entrega, ni se va a preguntar, digamos, específicamente sobre eso en clase, ¿no? O sea, para ver si tienen alguna dificultad. Sí, Marcelo. A ver. Vamos a... Sofía. Sí. Sí, me quedo pensando, sigo con esto de la función y la finalidad. Sí. Sí, un hecho social, digamos, su surgimiento, no se explica porque ese hecho sea útil. Uh-huh. Querría decir esto, digamos, que no hay una intención en generar esa institución. No. O sea, surge No. porque surge, sí, sin intención. No sé si me explico. En todo caso, a ver, si nosotros retrospectivamente quisiéramos reconstruir el origen de una institución desde nuestro presente, ¿sería realmente el origen de la institución o sería una racionalización sobre el origen de la institución? La cuestión es que las instituciones no hay una forma, cumplen una función. Ahora, que esa función está en su origen, no, claro, no es racional, no es así, digamos, no está en la intención de la constitución de una institución su función, digamos. Persisten aquellas instituciones que cumplen una función, evidentemente. Por otra parte, la institución como un hecho social, el hecho social se explica por ciertas necesidades del cuerpo social, pero sí, no hay una intención, en la intención como voluntaria, no. Sí se explica en función de las razones de la asociación, entendidas tanto en términos morfológicos como fisiológicos en el ámbito, en cuanto a asociación como relación, digamos, esta dimensión que tiene el mismo concepto de asociación, que es el hecho social primero y más importante para Durkheim en su definición de combinatoria de grupos, una realidad distinta a la suma de sus partes, o sea, es una realidad sui generis, como asociación de representaciones, en la medida en que todo hecho social es simbólico, ¿no? Entonces ahí estamos involucrando también la noción de representación. En todo caso, las instituciones subsisten porque son eficaces en algún punto. Son eficaces porque le permiten al hombre o a todo social en este caso comprender la realidad que lo afecta, digamos. Entonces, sí misma en relación a esos objetos. Entonces, podemos decir que, en todo caso, una institución persiste en tanto es eficaz, y es eficaz en tanto tiene esta función casi intelectual o explicativa, digamos, permite explicarse, es intelectualista en ese sentido la explicación que nos brinda Durkheim.
Ahora, lo simbólico sí es estrictamente social y tiene un origen sociológico para Durkheim, de vuelta en las relaciones de la asociación. Pero pregunto yo en cuestiones más banales. ¿Han podido, aunque sea intentar acceder a la bibliografía, lo han podido bajar sin dificultad? Por lo menos de las clases que están subidas o mejor accesibles. Sí, yo puedo descargar todo tranquilamente, las guías y todo eso. Bien. Yo estoy intentando entrar al aula. Yo también tenía otra duda. En cuanto a esto de la función social, había notado del teórico de la semana pasada que dice que pone en duda la referencia de ciertos procesos a un origen que se explica por la naturaleza humana. Uh-huh. O no me costaba entender esta relación entre lo involuntario y cosas que exceden como a la naturaleza humana. A ver, pensemos de vuelta en relación, por ejemplo, a Malinowski. Pensemos en que la función, las instituciones son creadas en función de satisfacer necesidades básicas o derivadas. Entonces ahí tenés relación. El matrimonio se crea por la necesidad de reproducción, básicamente. Durkheim no está creo que ahí estamos en las antípodas. Además, todo esto obviamente tiene estas diferencias conceptuales entre los diferentes autores, pero tal vez entre Durkheim y Malinowski, el grado de oposición en sus definiciones conceptuales alcance el grado de amplitud máxima, porque están basados en diferentes concepciones acerca de la naturaleza de lo social. Deja claro Durkheim tanto en las reglas del método sociológico y también en las formas elementales de la vida religiosa, su clara oposición a las teorías contractualistas. ¿Bien? Básicamente, para Durkheim no hay nada antes del hecho de la asociación. Por lo menos no hay nada antes que interese a las ciencias sociales. En todo caso, lo que hay antes de ese hecho primero es naturaleza, no cultura ni sociedad. Partiendo de la premisa de lo social se explica por lo social, entonces no hay nada que podamos explicar de las ciencias sociales antes de la conformación de la asociación, es decir, antes de la conformación del grupo. La tesis contractualista, por el contrario, habla de individuos que a partir de una comunidad de intereses cooperan entre sí. Es decir, hay un individuo antes que la sociedad, que coopera en función de intereses comunes, que básicamente es la posición que tienen, entre otros, básicamente filosófica, pero que va a adoptar explícitamente Malinowski en su teoría. Bien, a partir de ahí se conforma una institución que cuenta con un estatuto, equipo humano, actividades, instrumentos, y que desarrolla una actividad para satisfacer una función que tiene que ver primero con una naturaleza de índole biológica, que a partir de su satisfacción genera una segunda naturaleza, que es la cultura en sí misma. Perfecto, sí, ahí lo entendí más. Esta preeminencia de la explicación sociológica o de lo social en las explicaciones durkheimianas ha llevado a decir a muchos autores, a describir a su teoría como un holismo sociológico, es decir,
todo se explica por lo social. Lo simbólico se explica por lo social nos da un ejemplo, la sociedad, la conformación de grupos, sus segmentos, le prestan al hombre un instrumento para pensar, categorías de pensamiento, clasificaciones. De eso es lo que trata justamente en las formas primitivas de clasificación que escribe junto a Marcel Mauss. Claro que a su vez va a decir que en última instancia todo hecho social es simbólico, es decir, todo hecho morfológico, todas formas de ser, son formas de hacer más cristalizadas, es decir, todo es simbólico. Entonces, eso da, digamos, algunos indicios de lo que va a ser después la reformulación, si se quiere, de ciertos aspectos de las representaciones sociales o de la concepción de las representaciones sociales de la sociología y antropología francesa con Lévi-Strauss, digamos, esta teoría de que lo simbólico se explique por lo sociológico, es decir, esta intensa búsqueda de Durkheim del origen sociológico del simbolismo, va a ser, digamos, revertida por Lévi-Strauss diciendo que lo importante es buscar el origen simbólico de lo social, es decir, en qué punto hay una función de significación que permite al hombre comprender, digamos, y que permitiría la conformación de la sociedad, ¿sí? Digamos, cambia, digamos, el punto de partida lógico, no solo histórico, digamos, acá lo importante es el punto de partida lógico respecto de la naturaleza de lo simbólico y de lo social, ambos intrínsecamente unidos, ¿no? No, Chao, Agustina. Sí, yo también me retiro porque justo también me coincide con otra clase. ¿Cómo no? No hay problema, está bien. Está bien. No, Bueno, nos vemos. Gracias, nos Sofía. vemos, chao, Milagro. Nos vemos la próxima Nos semana. vemos la próxima semana, entonces, sí. Si no hay preguntas. Mónica, Facundo, Marcelo, consultas, preguntas, sugerencias. Está bien. No, yo les explicaba a todos, bueno, creo que la otra clase acordamos así, justamente por ser esto una semana de examen, la dinámica de acá, de este espacio, va a ser justamente de consulta, básicamente, de lo que se han leído, sin tratar de no avanzar sobre la clase de representaciones, porque bueno, muchos me dijeron que tenían esta semana, digamos, abocadas a rendir y a otras asignaturas con parciales. Por eso quería mi insistencia en que vuelquen sus dudas y consultas, porque me comprometieron a avanzar en el desarrollo de la próxima clase. Que las recuerdan en las clases 2 y 3, ¿no? De representaciones.
Marcelo, vos estás hablando, pero sabes que no te escucho. Veo que tenés el micrófono prendido, pero no. Perdón, No, le pregunto porque, digo, no, hubieras contestado. Yo, por las dudas, está bien. este box que tengo en la cabeza tiene bloqueo desde atrás. Mira, si no lo decía, iba a seguir llamándote. No, lo que yo te preguntaba, ahora sí, oficialmente Perdón. buenas tardes. No, disculpame vos que no me di cuenta yo del pequeño detalle. Era que, bueno, que si vos le había dado algún movimiento a la UNR virtual, Sí. porque estoy mirando permanentemente, de mañana, noche, tarde, por las dudas que se me escape alguna tortuguita, y no lo veo con movimiento. Por eso te preguntaba, profesora. No, Me a ver, encontré con una carpeta que era de la última vez, simbolismo, que está a ver, todo, a ver, díganme si no pueden ver así, pero a ver, lo que yo dejé habilitado es todo el primer módulo. Esto nos va a llevar más de una clase, nos va a llevar casi todo el cuatrimestre. clase 1, introducción, corrientes 3, descripción, y después tenés clase 1, Durkheim, las reglas del método sociológico, representaciones colectivas número 2, teoría sociológica del simbolismo, que es lo último que bajé yo. No no está disponible más nada, supuestamente está todo el módulo disponible, hasta Malinowski. Sí, bueno, yo te leí hasta ahí. Está Clase bien, bueno, 4, pero pueden acceder, a eso me refiero. Sí, es eso. bueno, Es eso. Esto nos va a entonces, llevar, lo que vamos a hacer en los encuentros es, yo hoy no volví a poner nada porque habíamos quedado que, como esta es una semana de examen y en semana de examen no se dicta clase, eh, y muchos me dijeron que por favor dejara esta semana porque estaban abocados a parciales y a rendir otras materias. Dijimos que hoy le dejábamos como consulta para que ver cómo avanzaron si tienen alguna duda con las lecturas de la clase anterior y si avanzaron con las lecturas de las clases 2 y 3, que era lo que tenemos programado para el encuentro del 27. Lo hacíamos, pero me comprometí a no desarrollar una clase de representaciones sociales porque digamos, a hacerlo el 27, digamos, porque hoy no hay, digamos, esta semana no es de clase. perfecto. De Bueno, todas formas, igualmente, si leyeron, yo estoy acá, o sea, está bárbaro aparte que compartamos las dudas que se van generando, que son distintas para cada quien, y a mí también me sirven para ver cómo estamos con con el desarrollo y con la comprensión de los temas de la materia, si hay que modificar contenidos, consignas. Eh, Siempre está abierto a las sugerencias de todos. Eso. Es bueno, difícil darme cuenta si no tengo feedback, digamos. ok. Y ahí tengo en vista de que hay un trabajo práctico ya número 1. No, ese trabajo práctico yo expliqué la semana pasada, está como buena práctica. Ese trabajo práctico es del año pasado. Yo los Sí, dejo para una cuestión de que ustedes tengan acceso a consignas que les pueden llegar a servir para la lectura y para la comprensión de la asignatura. Cuando nosotros perfecto. tengamos el trabajo práctico de este año, que ya anticipé, son 3 obligatorios para regularizar la materia, porque bueno, este año y el año pasado tampoco, ¿no? Al fin de cuentas la asistencia queda en suspenso, pero es muy difícil, digamos, una asistencia en estas circunstancias y tomar la asistencia. Se hizo el 75% de asistencia que prevé el programa de la materia queda en suspenso. Sí, el cumplimiento de los trabajos prácticos. Pero cuando nosotros tengamos un trabajo práctico, hasta va a estar. Primero vamos a acordar entre todos y luego va a estar debidamente anunciado e identificado en el aula virtual. Sucedió eso también porque cuando yo reinicié el aula virtual respecto al año pasado, eso no debería aparecer las tareas antiguas, pero aparecieron, digamos, o yo hice algo mal, o no está claro eso de respecto de que las actividades y consignas de años anteriores están, porque aparece con una fecha inclusive que no es correcta. El año pasado empezamos mucho antes con el dictado de clases de los prácticos, porque yo empecé antes. Bueno, perfecto, mi estimada. Entonces yo me voy a volar para otro lugar. Vaya nomás.
Abajo de la lluvia me irá a volar. Un abrazo Está muy feo, sí. sí, Pero bueno, un no hay más abrazo remedio. grande y hasta la vuelta. Chau, Van a chau. cuidarse. Chao, chao, Marcela. Sí, Facundo. Sí. Yo en esta circunstancia veo difícil lo del trabajo conjunto. El año pasado fueron todos individuales, fueron 2 individuales y el tercero que tomó fue la modalidad de una presentación que fue conjunta, porque tomaron autores del último módulo en diferentes perspectivas y los desarrollaron en grupos, sí. Pero los de entrega por escrito se hicieron todos individuales. No son muy extensos igual, ¿eh? Generalmente ponemos como extensión máxima 5 carillas, una cosa así. ¿Cómo? Agostina, vos que te sumaste unos minutos después. ¿Alguna consulta, duda? Sofía, Sí, Mónica. lo que pasa, estoy con COVID, Ay, así ¿en que serio? ¿Te estás bien? sí, ¿Necesitas sí, estoy ayuda? bien, estoy en mi casa, Mm, estoy bien, pero ahora estoy bien, pero estuve muy así en la cama, muy Me decaída, imagino, sí, sí, bueno, por eso no pude, escuché la clase de San Mauricio del jueves, bien. pero después no toqué más nada porque No, está estaba. bien, no. A ver, yo no estoy siendo inquisitiva. Yo les pregunto porque habíamos acordado que se hace una clase de consulta. Entonces, No, por eso mismo ya lo sabía yo. Entré de todas maneras para escuchar, porque obvio, siempre sí, viene sí, bien, obvio, pero mejor como, por ejemplo, con respecto a esta comparación que vos hacías con Malinowski. la institución y la función con Malinowski y Durkheim, ¿no? Y bueno, que por ahí yo la he visto y lo que podía, podía y pensaba en determinado momento es que Malinowski era más material, o sea, que estaba así, eh, la función estaba más eh, abocada o tendía a lo económico o a las relaciones económicas dentro de la institución también. A ver, en su concepción de institución y de función hay una influencia del economicismo alemán, pero, a ver, No sé básicamente, si economicismo en sí, sino más práctico, no, o sea, sí que es estaba, pragmático, sí es pragmático, de hecho es utilitarista en el aspecto de que evidentemente la función de toda institución es satisfacer una necesidad, o básica o claro, derivada. Es así, digamos, digamos, más mecánico, si se quiere, exacto, en más cuanto a la explicación de las cosas, es más transparente en algún punto, nos resulta al menos más transparente que otros autores que tienen otras más, concepciones. o sea, Más más directo. firme con lo que nosotros podemos, a donde nos podemos amarrar. Porque Durkheim, al hablar de esto, de lo social, y de que lo social comienza cuando empieza a haber un segmento, Un grupo, eh, existe la asociación, consiste la asociación. Decía el hecho claro, social primero, básicamente, ese antes de es el hecho la social asociación. primero. Entonces, como para poderlo simbolizar, porque en realidad lo de él es simbólico, Ujú. nos cuesta más, creo, nos cuesta más esa situación que se plantea. Un hecho social o una institución no está amarrada a una función, No, porque desde su momento, desde su origen, va a ser algo simbólico que dentro de esa hecho social que se constituye.
A ver, la función, a ver, siempre va a tener una función simbólica. Sí, Todo. seguro. Entonces, y en última instancia va a ser toda institución va a ser una representación social. Sí, sí, Recordemos, la representación social, insisto en este concepto que es clave, es corto, pero tiene muchos niveles, digamos, de análisis. Esta noción de la representación como la forma en que la sociedad se piensa a sí misma en relación a los objetos que la afectan, o sea, la forma en que la sociedad piensa sus propias instituciones en relación a los objetos que la afectan, es eficaz en la medida en que justamente cumple esa función explicativa. Digamos, si no, no es eficaz. claro, Las instituciones cumplen una función en tanto que permiten al hombre representar, significar, exacto. básicamente. Entonces, lo que no quita que haya una cuestión también pragmática, pero queda muy a nivel intuitivo lo de Malinowski. La idea de, inclusive, de sistema social, primero empecemos. Lo que está estudiando Durkheim es la sociedad, Malinowski intenta estudiar la cultura, lo dice claramente. El objeto de la antropología es la cultura, no la sociedad, y la cultura en tanto totalidad organizada que es concebida como un bien herramienta que permite al hombre satisfacer necesidades básicas y deriva de eso muy sencillamente y rápido y grosero, bastante irrespetuoso respecto a la teoría de Malinowski, es lo que está pensando respecto del origen de lo social. Ahora, esa sociedad está conformada por individuos que, a partir de un interés común, cooperan, no al revés. Pensemos que en Durkheim, para que haya cooperación, primero tiene que estar la sociedad conformada. Para Malinowski el origen es distinto, digamos. La sociedad surge a partir de la cooperación, y no al revés. Está bueno, está bien. Gracias. Yo creo que este es el juego que intentamos un poco hacer en la cátedra, en esta y en Corrientes 4 también, digamos, con autores de la propia corriente o escuela y con otros autores de otras corrientes, porque así nos permite entender. Nosotros en nuestras disciplinas tenemos una repetición de ciertas categorías, estructura, función, sociedad, representaciones sociales. Son categorías que se repiten y son transversales a diferentes escuelas y corrientes de pensamiento. Ahora, esa presencia, esa constante en la repetición de las categorías no quiere decir que estemos hablando del mismo concepto. Entonces es necesario que hagamos este ejercicio de, a partir de las diferentes perspectivas, ver cuál es el concepto detrás de la categoría que cada cual maneja, más allá de que hablemos de estructura. Hay diferencias en la noción de estructura para Durkheim, de la noción de estructura obviamente maneja Radcliffe Brown y de la que luego maneja Evans Pritchard, ¿no? Claro, pero entre Evan Pritchard y entre el funcionalismo estructural, funcionalismo inglés, Evan Pritchard hace un quiebre que le costó que a él le costó ser un poco apartado de las, o sea, mal visto dentro de la sociología inglesa. A ver, Evans Porque, Pritchard hace una nueva interpretación, hace una reinterpretación de la obra de Durkheim, distinta claro, a la que porque hace, se va a acercar más. Radcliffe Brown. Entonces, hay una diferencia básica entre estos dos autores que se nutren de la sociología de Durkheim en la concepción del todo social o del sistema social, más Claro, exactamente. sí, Para Evans Pritchard, igual que para Durkheim, la sociedad es un sistema moral, no es me explico, entonces sí, totalmente. sobre todo eso. Ahora todavía más. Entonces hay una comunidad representacional simbólica
en el todo social. Digamos, un sistema simbólico el que está en juego allí, de función simbólica. Entonces, eso hace una diferencia básica respecto de concepción más de tipo organicista del sistema, por más que Durkheim use metáfora organicista. Me parece que la concepción de Durkheim del sistema social sea organicista. ¿Me explico? Sí, esa es una de las contradicciones que tenemos que también. Yo no sé si es una contradicción o es algo que a nosotros nos gusta o nos gusta. Digamos, cierta tradición le gusta quedarse en ese discurso superficial de los autores, a pesar de que vivimos declamando la necesaria contextualización, descontextualizamos. Insisto, veamos en esos dispositivos conceptuales cómo están funcionando los conceptos, más allá de la metáfora que esté utilizando. Pensemos que Durkheim está escribiendo en una época donde estaba todo por hacerse en sociología. Había que dotarla, primero, erigirla como campo de estudio, darle los cánones de una disciplina científica y además dotarlo de un lenguaje técnico que es necesario. Si no, estamos hablando del sentido común y nosotros somos estudiosos especialistas, entonces dejar conceptos claros y bueno, fue un poco el objetivo de Durkheim, pues no, un poco no, totalmente el objetivo de Durkheim. También hablamos de otro estilo, estilo de escritura, digamos, y que por ahí también eso un poco es una barrera muchas veces para terminar de comprender el sentido de lo que dice. Pero bueno, no concibe a la sociedad como un organismo. No es una concepción del sistema social como un sistema mecánico. Es moral, es simbólico, tiene más que ver con, si quiere, más acercado a los modelos lingüísticos, que bueno, su sobrino va a reivindicar completamente, Marcel Mauss, digamos, la lingüística como modelo dentro de las ciencias sociales, digamos, para explicar los fenómenos sociales. Pero es un poco siente las bases del propio Durkheim. Por más que, bueno, sí, a partir de eso ha abierto a abierto un fructífero campo, digamos, de análisis, ¿no? Esto que habla de Durkheim, pero sí ciertas, a pesar de ciertas inconsistencias o si se quiere contradicciones en su metodología y en la construcción categorial. Muy bien, gracias. No quedamos más nadie. Quedamos Facundo, Agostina, vos y yo, Mónica. No, nunca fuimos mucho, hasta las 5 era básicamente yo sola en el aula. Pero bueno, se entiende porque, insisto, dejamos esto a voluntad de quien se quisiera sumar y con el compromiso de no avanzar, así que se entiende completamente. Además sé que me advirtieron que estaban con parciales, así que... Agostina, Facundo, ¿quieren consultar algo? Hola, profe. No, yo no había venido a la clase pasada, así que no sabía que no iba a venir gente. No, porque, a ver, yo me había olvidado también, pero esta semana es de examen. Entonces, Sí, lo vi, pero algunas clases siguieron, otras no, entonces como que bueno, no a mí nada, entonces... yo tenía pensado seguir porque yo ya había, digamos, dado las consignas para cómo continuar con las clases, me dijeron que me recordaron que esta semana era de examen y acordamos, justamente porque muchos estaban con parciales y demás, que esta fuera una clase igual la dinámica de las clases de este año va a ser básicamente de consulta.
yo haré introducciones, pero va a ser más que nada un ida y vuelta, no va a ser un desarrollo teórico como se hizo el año pasado, por menos de mi parte, porque bueno, este año los teóricos los da Juan. Entonces, Sí, yo esto estoy reembolsando, así que recuerdo el año pasado. el año pasado fue distinto. Esta era la única instancia de encuentro de ustedes con la cátedra, entonces era distinto la dinámica. No queda otra que bajar más contenido teórico. Este año, dado que Juan está dando los teóricos, yo pienso abocar más a una dinámica, no igual, pero más parecida a lo que eran los prácticos en la presencialidad, digamos, más orientada a ciertas consignas de trabajo, veremos cómo lo podemos volcar este año, pero no voy a hacer un desarrollo largo y teórico del contenido de la asignatura, porque no tiene sentido que lo haga, digamos, en estas circunstancias. Pero bueno, en particular en esta clase, dado que mañana bueno, esta semana es de exámenes y muchos me dijeron que estaban abocados a los exámenes, y como supuestamente no se da clase, la dejamos para consulta de lo que quisieran, de lo que se dio, de lo que están desarrollando los teóricos o de las consignas de las clases que dijimos para continuar el 27, que son las clases 2 y 3 de representaciones sociales de Durkheim. Son las clases 2 y 3 que dijimos para la semana que viene. Están subidas al aula virtual con su respectiva bibliografía y contenido y alguna que otra consigna. Listo, no, me falta terminar de leerlo, pero y generar mis dudas, que son muchas, pero Bueno, si querés, yo lo que sigo la semana que viene vamos a retomar, pero decime lo que quieras si quieres preguntar algo. no, por ahora no, porque tengo que sentarme y escribir, o sea, ya leí una parte y tengo que releer para remarcar bien. Bien. Quería ver qué se decía acá, a ver si... Mira, dentro de lo que está disponible en el aula virtual hay un documento de PDF, se llama Representaciones Colectivas, que es el recorrido, no es una clase, pero sí es una explicación del recorrido sobre representaciones sociales que hacemos en los diferentes textos incluidos de Durkheim en las prácticas, ¿no? En los prácticos, me refiero. Entonces, tal vez te sirva como para ver por qué lado estamos orientando el abordaje de las representaciones sociales en las prácticas. Vale, genial, muchas gracias. Creo que ya lo tenía descargado, pero no lo había abierto. Ah, bien. Bueno, eso más o menos te da una orientación de cómo lo estoy pensando yo, Ana. Listo, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, me voy a retirar. Bueno, Mónica, cuídate Sofía. mucho, cualquier cosa de lo que necesites Gracias. y te pueda ayudar, por favor no dudes en comunicarte. Dale. Cuídate mucho, descansa, sobre todo. Gracias. Los teóricos de Juan, ¿son los martes y jueves? No, los martes tiene el teórico de Corrientes 4. Ah, está bien. No sé si usa el mismo link, eso no lo sé. Martes Corrientes Ah, 4, porque dijo martes y jueves, digan, martes no, se también. había confundido. Debe ser Los Corrientes martes da 4. Corrientes 4, los jueves Corrientes Dale, 4. dale. Chao, gracias, Chao, Sofía. Mónica. Chao. Chao, profe, yo también me Chao, retiro. Agostina. Suerte. Bueno, Facundo, para lo que necesites. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chao.